Compra mi bicicleta, mamá. Necesita dinero para comida. Las palabras brotaron de los labios de una niña rubia de 7 años, cuyas manitas temblaban mientras sostenía un cartel de cartón hecho a mano. Arthur Storybling, un millonario director ejecutivo, había aparcado su lujoso BMW junto a la acera tras presenciar una escena insólita a una niña vendiendo su bicicleta rosa en la esquina de una calle residencial de Fresno. ¿Cuánto quieres por tu bicicleta, cariño?, preguntó Arthur, aún en shock. $50, señor, respondió Barbara Watson, con lágrimas brillando en sus ojos azules. Mi mamá perdió su trabajo hace 3 semanas. La oigo llorar todas las noches. Le dijo a la abuela por teléfono que solo nos quedan $18 hasta que encuentre trabajo. Arthur sintió un nudo en la garganta. Aquella bicicleta rosa con su cesta de margaritas era claramente la posesión más preciada de la niña, y estaba dispuesta a sacrificarla por amor. ¿Cómo se llama tu madre?, preguntó, con una extraña sensación de familiaridad, Amanda Watson. Trabajaba en una gran empresa de informática, pero la despidieron sin explicación. El nombre le impactó a Arthur como un rayo. Amanda Watson. ¿Por qué le sonaba tan familiar ese nombre? Aún no lo sabía, pero estaba a punto de descubrir una verdad devastadora que cambiaría 3 vidas para siempre. Sin dudarlo, Arthur sacó $300 de su cartera. Creo que 300 es un precio justo para una bicicleta tan especial. Ese acto de generosidad fue solo el comienzo de una historia de amor, redención y familia que ninguno de los 3 podría haber imaginado. Lo que Arthur descubriría sobre Amanda Watson en las próximas horas sacudiría su mundo y revelaría el mayor error de su empresa. Una historia que demuestra que los milagros pueden comenzar con una simple bicicleta rosa. Antes de continuar con la historia, cuéntanos desde dónde nos ves y cuántos años tienes. Espero que disfrutes de la historia. Los primeros rayos del amanecer se filtraban a través de las raídas cortinas del apartamento 2 Bytes de Maple Gardens, un modesto complejo en el corazón de Fresno, California. Barbara Watson, de 7 años, llevaba horas despierta, con su pequeño cuerpo pegado a la delgada pared de su habitación, que la separaba de la sala, donde podía oír los sollozos ahogados de su madre. Los sonidos se habían convertido en un ritual nocturno durante las últimas 3 semanas, desde aquella terrible llamada que lo cambió todo. El cabello rubio de Bárbara estaba enredado de tanto dar vueltas en la cama, y sus ojos azules reflejaban una preocupación que ningún niño debería sentir. Abrazaba con fuerza su conejo de peluche favorito, el señor Bigotes, mientras escuchaba los susurros entrecortados de su madre, Amanda, al teléfono. No sé qué vamos a hacer, mamá. El alquiler vence el lunes, y después de comprar comida ayer, me quedan exactamente $1,837. He solicitado 15 empleos esta semana, y nadie me llama por el despido que tengo registrado. Las palabras atravesaron el corazón inocente de Bárbara, como cristales rotos. No entendía del todo qué significaba despido, pero sabía que era la razón por la que su hermosa y fuerte madre lloraba hasta dormirse cada noche. Sabía que era la razón por la que habían cenado sándwiches de mantequilla de cacahuete 3 noches seguidas. Sabía que por eso los ojos verdes de su madre, antes tan brillantes y llenos de risa, ahora reflejaban una tristeza desesperada que le oprimía el pecho. Mientras el sol de la mañana pintaba franjas doradas sobre el suelo de su pequeña habitación, Bárbara tomó una decisión que cambiaría no solo su vida, sino también la de otras 2 personas de maneras inimaginables. Vendería su posesión más preciada en la bicicleta rosa, con la cesta de mimbre que su madre había ahorrado durante meses para comprársela por su 7º cumpleaños, hacía apenas 8 meses. No era una bicicleta cualquiera, era una preciosa Schwinn rosa, con una cesta de mimbre blanca, decorada con margaritas artificiales y cintas rosas que ondeaban al viento cuando la montaba. Su madre
La había encontrado en una tienda de segunda mano y había pasado semanas restaurándola, pintando los arañazos, reemplazando el asiento desgastado por uno nuevo tapizado con tela de mariposas diminutas y añadiendo la cesta y las cintas como sorpresa. Cuando Amanda la sacó a pasear la mañana del cumpleaños de Bárbara, madre e hija lloraron de alegría. Ahora, mientras Bárbara bajaba con cuidado la bicicleta por la estrecha escalera de su edificio, cada paso resonaba con una mezcla de determinación y tristeza. Sus pequeñas manos temblaban al sujetar el manillar y, más de una vez, tuvo que detenerse para secarse las lágrimas que amenazaban con nublarle la vista. Pero siguió adelante, impulsada por un amor tan puro y desinteresado que habría conmovido incluso a los ángeles. Bárbara había pasado casi toda la tarde anterior haciendo un cartel con rotuladores y cartón que había encontrado en el contenedor de reciclaje. Con su letra cuidada de niña de 7 años, había escrito: «Vendo mi bicicleta. Mamá necesita dinero para comida». Había decorado las esquinas con pequeños corazones y flores, sin comprender del todo que estaba a punto de romperse el corazón para intentar aliviar el de su madre. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, en el exclusivo B de Figardán en Fresno, Arthur Storebling, de 34 años, estaba de pie en su espaciosa cocina de mármol. La luz de la mañana entraba a raudales por los ventanales que ofrecían vistas a jardines impecablemente cuidados y a una piscina que jamás había albergado una fiesta ni resonado con las risas de los niños. La cocina en sí era una obra maestra del diseño moderno en címeras de granito. Electrodomésticos de acero inoxidable que parecían más esculturas que utensilios, y armarios repletos de vajilla fina que nunca se había usado para una comida familiar. Arthur bebió su café negro de siempre, en una taza de cristal, cuyo precio superaba el gasto mensual de la mayoría de las familias en la compra. A los 34 años, había transformado Storebling Technologies, una pequeña empresa emergente, en su garaje, en una de las compañías de software más exitosas de Fresno, con clientes en todo el mundo e ingresos anuales de cientos de millones. Forbes lo había incluido en su lista de los 40 menores de 40 durante 3 años consecutivos, y su patrimonio neto personal superaba los 50 millones de dólares. Pero el éxito había tenido un precio devastador. La mansión de Arthur, de 557 metros cuadrados, parecía más un museo que un hogar, con sus paredes blancas impolutas, muebles minimalistas seleccionados por un costoso diseñador de interiores y habitaciones que resonaban con un vacío en lugar de vida. No tenía amigos, solo socios. No tenía familia. Sus padres habían muerto en un accidente automovilístico cuando él tenía 25 años, dejándolo heredero de su fortuna, pero completamente solo en el mundo. Nunca se había enamorado, nunca había sentido la calidez de una conexión humana genuina, nunca había experimentado la simple alegría de compartir una comida con alguien que se preocupara por él como persona y no como una oportunidad de negocio. El reflejo de Arthur en el espejo del pasillo mostraba a un hombre que tenía todo lo que el dinero podía comprar: un traje Armani hecho a medida a la perfección, zapatos de piel italiana que costaban más que el alquiler mensual de mucha gente, un reloj Rolex que brillaba con fría precisión en su muñeca. Pero sus ojos castaños oscuros, que las revistas de negocios describían como penetrantes e imponentes, albergaban un profundo vacío que ninguna riqueza podía llenar. Su teléfono vibraba insistentemente con notificaciones, correos electrónicos sobre proyecciones trimestrales, solicitudes de reuniones, asuntos urgentes que exigían su atención inmediata. Arthur apenas los miró mientras tomaba las llaves de su BMW del mostrador de granito. En su mundo, todo era urgente, todo era crucial, y cualquiera era prescindible si no cumplía con sus exigentes estándares. La semana anterior, Arthur había despedido a 3 empleados por no alcanzar los objetivos de productividad. Les había dado la noticia con la misma frialdad emocional
con la que hablaría de las ganancias trimestrales, considerando a los recursos humanos simplemente como eso en recursos que debían optimizarse o descartarse según las necesidades del negocio. Una de las empleadas despedidas era una mujer cuyo nombre ni siquiera recordaba ahora. Algo con W en Williams. Watson. No importaba. En el mundo meticulosamente compartimentado de Arthur, los empleados eran números en hojas de cálculo, variables en ecuaciones de beneficios. Nada más mientras Arthur conducía su BMW azul marino por las arboladas calles de Fresno aquella mañana de sábado. Su mente estaba absorta en los cálculos habituales, en proyecciones de mercado, análisis de la competencia, estrategias de expansión. Tomaba su atajo de siempre por los barrios residenciales para evitar el tráfico del fin de semana, camino a la oficina, donde planeaba pasar otro día solitario, revisando informes y planificando los ambiciosos objetivos de crecimiento del próximo trimestre. El aire matutino era fresco y limpio, típico de Fresno a principios de primavera, cuando el Valle Central despertaba de su breve letargo invernal. Ya se veían corredores en las aceras, familias que comenzaban a salir de sus casas para las actividades del fin de semana, y el mundo entero parecía vibrar con vida y conexión. Algo que Arthur observaba, pero que nunca había experimentado realmente. Fue entonces cuando la vio. Barbara Watson estaba de pie en la esquina de la calle Maple y la avenida Penn, su diminuta figura casi empequeñecida por la bicicleta rosa que tenía al lado. Se había colocado estratégicamente en la intersección más transitada del barrio, con su cartel de cartón hecho a mano apoyado en el cuadro de la bicicleta. La escena era tan inesperada, tan conmovedoramente inocente, que Arthur se encontró reduciendo la velocidad y deteniéndose en la acera antes de haberlo decidido conscientemente. Al salir de su lujoso vehículo, con el taconeo de sus zapatos de cuero italiano sobre el pavimento desgastado, el contraste entre su mundo y el de Bárbara se hizo patente. Allí estaba un hombre cuyo traje costaba más que el ingreso mensual de algunas familias, acercándose a una niña de 7 años, con vaqueros descoloridos, con remiendos en las rodillas y una camiseta que claramente había visto mejores tiempos. Bárbara llevaba el pelo rubio, recogido en 2 coletas ligeramente asimétricas, sujetas con gomas en lugar de adornos llamativos, y sus zapatillas estaban desgastadas por sus aventuras en el parque. Pero lo que más llamó la atención de Arthur no fue la diferencia en sus circunstancias, sino la dignidad con la que se comportaba la pequeña. A pesar de su evidente nerviosismo al ver acercarse a aquel imponente desconocido, Bárbara se mantenía erguida, con la barbilla en alto, con un orgullo que habría impresionado a la realeza. Sus ojos azules, aunque llenos de aprensión, lo miraron fijamente con una honestidad que Arthur se dio cuenta de que no había encontrado en años de negocios. «Hola, cariño», dijo Arthur, con una voz que se suavizó automáticamente para su sorpresa. Se agachó hasta quedar a la altura de los ojos de Bárbara, comprendiendo instintivamente que su altura podría intimidar a una niña tan pequeña. «¿Qué haces aquí sola?» Bárbara apretó su cartel con más fuerza. Su vocecita, apenas un susurro, rebosaba determinación. «Vendo mi bicicleta, señor. Mi mamá perdió su trabajo hace 3 semanas y ya no tenemos dinero para comida. La oí llorar anoche y le dijo a mi abuela por teléfono que solo nos quedan $18 hasta que encuentre trabajo». Las palabras impactaron a Arthur como un golpe físico. ¿Cuándo fue la última vez que habló con una niña? ¿Cuándo fue la última vez que alguien lo miró con tanta confianza inocente, con una ausencia total de segundas intenciones o manipulación? En su mundo de negocios, cada conversación era una negociación, cada relación una transacción. Pero esta pequeña le hablaba con una honestidad pura y sincera, que atravesó su coraza emocional, cuidadosamente construida como un cuchillo la seda. «¿Tu madre perdió su trabajo?», preguntó Arthur con dulzura,
aunque algo en la situación comenzaba a inquietarlo. ¿Cómo se llama tu madre, cariño? Amanda Watson, respondió Bárbara inconscientemente, balanceándose sobre sus piececitos como hacen los niños cuando están nerviosos, pero intentan ser valientes. Trabajaba en una gran empresa de informática. Le encantaba su trabajo y además era muy buena. Ayudaba a la gente con sus problemas de dinero y se aseguraba de que todo cuadrara. Pero la despidieron y no entiende por qué. Llora todas las noches cuando cree que estoy durmiendo, pero la oigo a través de las paredes del apartamento. El nombre de Amanda Watson impactó en la mente de Arthur como un rayo, recorriendo su memoria. ¿Dónde había oído ese nombre antes? ¿Por qué le sonaba tan familiar? Observó el rostro serio de Bárbara, fijándose en la inteligencia que brillaba en sus ojos azules, en la forma en que hablaba con una elocuencia y madurez asombrosas para alguien tan joven, en la manera cuidadosa en que elegía sus palabras para explicar una situación que claramente la superaba. Parece una madre maravillosa, dijo Arthur con cautela, mientras su mente trabajaba a toda velocidad, intentando recordar el nombre. ¿Y estás aquí intentando ayudarla? ¿Vendiendo tu bicicleta? Bárbara asintió solemnemente, acariciando con cariño el sillín de la bicicleta con su pequeña mano. Es lo que más me gusta en el mundo. Mamá ahorró durante meses para comprármela por mi cumpleaños. La encontró en una tienda especial y la arregló ella misma. La pintó de un rosa precioso y le puso la cesta con las flores y todo. Se esforzó tanto para que quedara perfecta. Para mí, en Arthur sintió un nudo en la garganta, una sensación tan extraña e inesperada que lo dejó sin aliento. Allí estaba esa niña hermosa e inocente, dispuesta a sacrificar lo que más amaba en el mundo para aliviar la carga de su madre. La generosidad de espíritu, el amor desinteresado, el valor que debió requerir que alguien tan pequeña tomara semejante decisión. Era abrumador. ¿Cuánto quieres por tu bicicleta, cariño?, preguntó Arthur, con la voz más ronca de lo que pretendía. Bárbara se mordió el labio inferior, claramente sin haberlo pensado bien. Miró su bicicleta, luego a Arthur, con los ojos azules, llenos de incertidumbre. No lo sé, señor. Quizás $50. ¿Es mucho? Solo quiero ayudar a mi mamá para que no tenga que llorar más. $50 me parecen mucho dinero, pero no sé si alcanzarán para la comida y el alquiler. Arthur sintió un nudo en la garganta, una emoción que no supo identificar. Esa niña tan querida estaba dispuesta a renunciar a su posesión más preciada por $50, una cantidad que él probablemente gastaba en el almuerzo sin pensarlo. La inocencia de su petición, la esperanza en su voz, la forma en que hablaba de querer calmar las lágrimas de su madre. Todo eso derribaba muros en su corazón, que ni siquiera se había dado cuenta de que había construido. Metiendo la mano en su cartera, Arthur sacó 4 billetes nuevos de $100. El dinero no significaba nada para él. Probablemente tenía más que eso, y monedas sueltas en los portavasos del coche. Pero sabía que para esa niña y su madre podría significar la diferencia entre tener un techo sobre sus cabezas y dormir en la calle. Creo que $300 es un precio justo para una bicicleta tan especial, dijo Arthur, extendiéndole el dinero con delicadeza. Los ojos de Bárbara se abrieron como platos, y su pequeña boca quedó entreabierta por la sorpresa. Miró los billetes en la mano de Arthur como si fueran objetos mágicos de otro mundo. Menos $300. Pero señor, es muchísimo dinero. ¿Está seguro? No creo que mi bicicleta valga tanto. Estoy completamente seguro, respondió Arthur con la voz quebrada por la emoción que luchaba por controlar. Esta bicicleta es muy especial, porque la amó alguien muy especial. Y tu madre tiene muchísima suerte de tener una hija tan cariñosa y valiente. Lo que sucedió después cambió la vida de Arthur Starveling para siempre. Bárbara, con lágrimas de pura alegría rodando por sus mejillas, rodeó el cuello de Arthur con sus bracitos, en un abrazo breve pero rebosante de una gratitud y un cariño tan inocentes
que Arthur sintió cómo se desmoronaban sus últimas defensas. Hacía años que nadie lo abrazaba, nadie lo había tocado con afecto genuino, en lugar de con un interés calculado. La sensación de esos bracitos alrededor de su cuello, el aroma a champú infantil en su cabello, el calor de su cuerpecito contra su elegante traje, despertó algo en Arthur que creía muerto hacía mucho tiempo. «Gracias, señor». «Muchísimas gracias», exclamó Bárbara, separándose un poco para sonreírle entre lágrimas. «Mamá, ¿va a estar tan feliz? Podremos comprar comida, pagar el alquiler y quizá hasta recuperar la luz. Es usted un ángel». Antes de que Arthur pudiera responder, Bárbara ya corría hacia el edificio de apartamentos, con el dinero apretado en su pequeño puño, y su voz le llegó con la brisa matutina. «Mamá, mamá, ven rápido, el hombre más bueno del mundo me compró la bici». Arthur se quedó solo en la acera, mirando la bicicleta rosa con su alegre cesta de margaritas y sus cintas ondeantes. El nombre de Amanda Watson seguía resonando en su mente como una campana que no dejaba de sonar. De algún lugar de su memoria conocía ese nombre, y el contexto era importante. Mientras cargaba con cuidado la bicicleta en el espacioso maletero de su BMW, no podía quitarse de la cabeza la imagen de las lágrimas de gratitud de Bárbara, ni la sensación de sus bracitos rodeándole el cuello. Por primera vez en su vida adulta, Arthur Storyblin condujo a casa pensando en algo más que en el trabajo. Esa noche, Arthur se sentó en su despacho, rodeado de ventanales que ofrecían una vista panorámica del horizonte de Fresno, mientras el sol se ponía tras la Sierra Nevada en la distancia. El despacho era un templo a su éxito. Paredes repletas de premios y placas de reconocimiento. Un enorme escritorio de caoba que había pertenecido a un magnate ferroviario. Primeras ediciones encuadernadas en piel de clásicos de negocios que había leído, pero que nunca había asimilado del todo. Pero en lugar de revisar los informes trimestrales esparcidos por su escritorio, Arthur se encontró mirando fijamente la bicicleta de Bárbara, que había colocado en un rincón de la habitación donde pudiera verla. La pintura rosa parecía brillar a la luz de la lámpara, y las margaritas artificiales en la cesta parecían casi reales bajo la tenue iluminación. Cada vez que la miraba, oía la voz de Bárbara. «Mamá ahorró durante meses y meses. Trabajó tan duro para que fuera perfecta para mí». El nombre de Amanda Watson lo había estado atormentando todo el día, dando vueltas en su mente como un ave de rapiña. Finalmente, incapaz de concentrarse en nada más, Arthur cogió el teléfono y llamó a su directora de recursos humanos, Jennifer Martínez, a su casa. «Jennifer, soy Arthur. Siento molestarte un sábado por la noche, pero necesito que me traigas un expediente de empleado el lunes a primera hora. Amanda Watson. La despidieron hace poco». La sorpresa de Jennifer era evidente en su voz. «Señor Storyblin, ¿está todo bien? Es raro que llame por asuntos de personal durante el fin de semana. Solo trae el expediente, Jennifer. Tengo algunas preguntas sobre su despido que necesitan respuestas inmediatas». Arthur pasó un fin de semana inquieto. Su rutina habitual de entrenamientos solitarios, comidas gourmet solo y horas leyendo revistas de negocios, completamente perturbado por los pensamientos sobre una niña de 7 años y su madre. Se encontró investigando estadísticas sobre madres solteras. Buscaba información sobre el desempleo en Fresno. Incluso llamaba a una tienda de bicicletas local para preguntar sobre la reparación de bicicletas infantiles. Ninguna de estas actividades tenía sentido para él, pero no podía parar. El lunes por la mañana, amaneció con el típico sol del Valle Central. Pero Arthur ya estaba en su oficina a las 6 de la mañana, algo que incluso sorprendió a su dedicada asistente, Margaret, quien llevaba 12 años en la empresa y creía conocer todos los hábitos de su jefe. Cuando Jennifer Martínez llamó a la puerta de su oficina a las 8 en punto, su expresión era preocupada. Llevaba una carpeta de manila en las manos y su habitual seguridad parecía tambalearse. «Señor Storyblin, tengo el expediente de Amanda Watson que solicitó, pero me temo
que hay información muy perturbadora que debo compartir con usted. Arthur le indicó que se sentara frente a su escritorio, notando cómo Jennifer apretaba la carpeta como si contuviera algo tóxico. Cuénteme todo, ordenó Arthur, con su tono profesional habitual, aunque su corazón latía más rápido de lo normal. Jennifer abrió la carpeta con evidente reticencia. Amanda Watson trabajó con nosotros durante 3 años como analista financiera senior. Sus evaluaciones de desempeño fueron ejemplares, siempre entre el 10% superior de su departamento. Nunca tuvo problemas disciplinarios, nunca incumplió plazos de entrega, y sus compañeros elogiaban constantemente su ética laboral y su atención al detalle. Arthur frunció el ceño. Entonces, ¿por qué la despidieron? Jennifer palideció. Señor, me temo que la despidieron por error. Hace 3 semanas actualizamos nuestro sistema de software de recursos humanos. Durante la migración de datos, hubo un fallo que confundió los números de identificación de los empleados. El número de identificación de Amanda Watson se mezcló con el de Amanda Williams, a quien estaban despidiendo por malversación. La orden de despido se emitió a nombre de Watson en lugar de Williams. Las palabras impactaron a Arthur como un tren de carga. Se aferró al borde de su escritorio, con los nudillos blancos, al comprender la magnitud del error. ¿Me está diciendo que despidieron a Amanda Watson por el delito de otra persona? Sí, señor. Amanda Williams había estado robando de la caja chica y falsificando informes de gastos. Su despido fue justificado, pero el fallo del software provocó que Amanda Watson recibiera la notificación de despido por error. Para cuando nos dimos cuenta del error, Watson ya había sido escoltada fuera del edificio y sus tarjetas de acceso desactivadas. Le enviamos una carta de despido por supuestas irregularidades financieras que jamás cometió. Arthur sintió náuseas. La habitación parecía dar vueltas a su alrededor mientras asimilaba la devastadora verdad. Sin saberlo, había destruido la carrera y el sustento de una mujer inocente, dejándola a ella y a su hija en la más absoluta miseria. La imagen de Bárbara vendiendo su bicicleta, de Amanda llorando hasta quedarse dormida cada noche, de una niña de 7 años asumiendo responsabilidades de adulta para intentar salvar a su familia, todo era culpa suya. ¿Por qué no se detectó y corrigió este error de inmediato? La voz de Arthur era un susurro mortal, un tono que hacía temblar incluso a los ejecutivos más experimentados. Jennifer se removió incómoda en su silla. Señor, Amanda Watson intentó contactar con recursos humanos en varias ocasiones para impugnar el despido. Llamó, envió correos electrónicos. Incluso vino al edificio intentando hablar con alguien para aclarar lo que ella decía que era un error. Pero nuestra política es no hablar de los expedientes de los empleados despedidos. Y se le ordenó al personal de seguridad que no le permitiera volver a entrar. Le dijeron que toda comunicación debía realizarse por la vía legal, algo que no podía permitirse. Arthur se levantó de golpe y caminó hacia la ventana que daba al centro de Fresno. En algún lugar de allí estaba el edificio de apartamentos donde vivía Amanda Watson, donde luchaba por alimentar a su hija, donde lloraba hasta quedarse dormida porque su empresa le había arruinado la vida por una negligencia imperdonable. Consíganme la dirección de Amanda Watson inmediatamente, dijo Arthur, con la voz tensa por la emoción contenida. Y Jennifer, si esta conversación sale de esta sala antes de que yo decida cómo manejarla, estarás buscando otro trabajo para la hora del almuerzo. Sí, señor, le tendré la dirección en 1 hora. Arthur pasó el resto de la mañana de ese lunes haciendo discretas llamadas a abogados, investigando la ley de despidos injustificados y tratando de encontrar la manera de reparar el daño catastrófico que su empresa había infligido a una familia inocente. Pero más allá de las implicaciones legales, lo atormentaba el recuerdo del rostro inocente de Bárbara, su disposición a sacrificarlo todo por el bienestar de su madre y la certeza de que él
era responsable de haberlas puesto en esa situación desesperada. A la mañana siguiente, Arthur estaba de pie frente al complejo de apartamentos Maple Gardens, con un gran ramo de rosas blancas en la mano, sintiéndose más nervioso que en su primera reunión de la junta directiva o en su primera entrevista televisiva. El edificio distaba mucho de su lujoso B&B, una modesta construcción de 2 plantas, con la pintura desconchada de las paredes exteriores, un pequeño parque infantil, con juegos que habían visto tiempos mejores, y un aparcamiento lleno de coches que se mantenían en pie, más por la esperanza y la determinación que por su integridad mecánica. Pero había algo en ese lugar que el adinerado B de Arthur no tenía. Señales de vida real, bicicletas infantiles encadenadas a las barandillas de las escaleras, coloridas campanillas de viento colgando de los balcones, jardineras en las ventanas donde los residentes habían intentado embellecer su modesto entorno. Era evidente que allí vivía gente que vivía de verdad, de una forma en que su impersonal mansión jamás había sido habitada. Arthur subió las escaleras hasta el 2º piso. El eco de sus caros zapatos resonó en los escalones de hormigón. El apartamento 2 Bytes tenía un pequeño felpudo decorado con girasoles y una corona de flores de seda colgando de la puerta. Detalles que denotaban a alguien que se enorgullecía de crear un hogar, sin importar las circunstancias económicas. Cuando Amanda Watson abrió la puerta, Arthur se quedó sin palabras, incluso con sus vaqueros desgastados y su suéter holgado, el pelo rubio recogido en una sencilla coleta y el cansancio reflejado en sus ojos verdes. Era de una belleza impresionante, pero no fue solo su belleza física lo que lo dejó helado. Había algo en su rostro, una fuerza y una resiliencia que hablaban de una mujer que había superado tormentas que habrían doblegado a cualquiera. Había dignidad en su porte, gracia en sus movimientos, a pesar del evidente estrés que sufría, e inteligencia que brillaba en sus ojos, incluso a través del cansancio. ¿Puedo ayudarle?, preguntó Amanda con cautela, con la voz de quien había aprendido a desconfiar de las visitas inesperadas. Instintivamente se colocó en posición defensiva en la puerta, y Arthur se dio cuenta de que le estaba ocultando el interior del apartamento. Señorita Watson, me llamo Arthur Storobling. Soy el director ejecutivo de Storobling Technologies, y creo que tenemos que hablar. El rostro de Amanda palideció, y su mano se aferró al marco de la puerta para no caer. Arthur observó cómo sus ojos verdes se llenaban de una mezcla de miedo, ira y algo que podría haber sido esperanza, aunque claramente intentaba reprimirla. Si se trata de los papeles del acuerdo de despido, ya los firmé, dijo Amanda, controlando cuidadosamente su voz. No busco problemas, solo quiero encontrar trabajo y cuidar de mi hija. No, señora Watson, no entiende, dijo Arthur rápidamente, notando cómo le temblaba ligeramente la voz a pesar de su intento de sonar tranquila. No estoy aquí por papeles de acuerdo, estoy aquí porque mi empresa cometió un error terrible e inexcusable. Nunca debieron haberla despedido. Su despido fue completamente erróneo. Antes de que Amanda pudiera responder, una vocecita llamó desde dentro del apartamento. Mamá, ¿quién está en la puerta? Bárbara apareció junto a su madre, y su rostro se iluminó de inmediato, con reconocimiento y alegría. Mamá, es el señor tan amable que me compró la bicicleta, el que me dio todo ese dinero. Arthur vio cómo los ojos de Amanda se abrían de par en par al comprender la situación. Este era el misterioso comprador del que le había hablado su hija, el hombre que había aparecido como una respuesta a sus plegarias y había pagado una suma extraordinaria por la vieja bicicleta de Bárbara. Pero también era el director ejecutivo de la empresa que había destruido sus vidas. Las emociones contradictorias se reflejaban en su expresivo rostro, como los ciclos meteorológicos en un paisaje. ¿Usted compró la bicicleta de Bárbara?, preguntó Amanda, con la voz llena de confusión y un atisbo de comprensión. Sí, y me gustaría explicarle por qué. ¿Puedo pasar? Creo que tenemos mucho de qué hablar. Amanda vaciló
un instante, sus instintos protectores luchando contra la curiosidad y la desesperada esperanza de que, tal vez, esta visita inesperada significara la salvación para ella y Bárbara. Finalmente, se hizo a un lado e invitó a Arthur a entrar. El pequeño salón de Amanda narraba la historia de sus dificultades, sin necesidad de palabras. Los muebles estaban limpios, pero desgastados obviamente y segunda mano, pero cuidados con la dedicación propia de quien sabe que no puede permitirse reemplazar nada. Los libros infantiles estaban cuidadosamente organizados en estanterías improvisadas con cajas y tablas de madera, y las paredes lucían los coloridos dibujos de Bárbara, en lugar de costosas obras de arte. Un pequeño televisor descansaba sobre una mesa plegable, y la mesa de centro era en realidad un viejo baúl cubierto con una tela cosida a mano. A pesar de la modestia de su situación, el apartamento irradiaba calidez y amor como nunca lo había hecho la mansión de Arthur. Cada superficie mostraba la huella del cuidado maternal en mantas tejidas a mano sobre los muebles, flores frescas del jardín del complejo en un tarro de cristal y fotografías de Bárbara a distintas edades exhibidas en cada rincón. Aquello era un hogar en el sentido más estricto de la palabra, un lugar donde el amor vivía y crecía a pesar de las dificultades económicas. Arthur se sentía enorme y fuera de lugar en aquel espacio íntimo, como un gigante que se hubiera colado en una casa de muñecas. Se sentó incómodamente en el borde del pequeño sofá, muy consciente de lo que probablemente le habría costado su traje en comparación con todo lo demás en la habitación. Amanda estaba sentada frente a él, en una silla colocada estratégicamente para que le diera la mejor luz de la ventana para leer, con los brazos cruzados, protegiéndose a sí misma. Bárbara se acomodó en el suelo cerca de él, con un libro para colorear y una lata de café llena de crayones. Pero Arthur sabía que estaba escuchando cada palabra, a pesar de su aparente concentración en su dibujo. «Señorita Watson», comenzó Arthur con voz cargada de arrepentimiento, «le debo una profunda disculpa. Es posible que un ser humano se la ofrezca a otro». Su despido fue el resultado de un error de software durante una actualización del sistema de recursos humanos. La confundieron con otra empleada que estaba siendo despedida por malversación. Nunca debió haber perdido su trabajo. Amanda lo miró fijamente durante un largo rato, asimilando la información. Cuando por fin habló, su voz apenas se controlaba, temblando por meses de emociones reprimidas. ¿Tienes idea de lo que han sido estas 3 últimas semanas para nosotros?, preguntó, y Arthur pudo ver cómo le temblaban las manos en el regazo. ¿Sabes lo que es que te escolten fuera de tu trabajo como a una delincuente? Que los guardias de seguridad te vigilen mientras metes tus pertenencias en una caja de cartón. Pasar junto a compañeros que evitan tu mirada porque piensan que eres una ladrona. Arthur sintió cada palabra como un golpe físico, pero se obligó a mantener el contacto visual, a ser testigo del dolor que su empresa le había causado. Amanda continuó, con la voz cada vez más cargada de ira. He solicitado 63 empleos en 3 semanas. ¿63? ¿Sabes cuántas entrevistas he conseguido? 2 han. Y ambas terminaron en cuanto pidieron referencias y se enteraron de mi despido por mala conducta financiera. Mi hija ha estado cenando sándwiches de mantequilla de cacahuete porque no puedo permitirme otra cosa. Nos han cortado la luz 2 veces. El casero ya nos ha notificado el desahucio. Arthur vio cómo se le llenaban los ojos de lágrimas a Amanda. Aunque ella se negaba a derramarlas delante de Elan, su orgullo era evidente, incluso en su dolor, y eso le provocó una mezcla de admiración y culpa en el pecho. Mi hija de 7 años vendió su posesión más preciada porque me oyó llorar y quiso ayudar. Continuó Amanda. Se plantó en una esquina, intentando sacrificar lo que más amaba en el mundo, porque su empresa destruyó mi reputación y nos dejó sin nada. Bárbara levantó la vista de su libro para colorear, con la mirada seria. Oí a mamá hablando con la abuela por teléfono. Dijo que quizá tengamos que irnos a vivir al coche,
si no encuentra trabajo pronto. La inocencia de las palabras de Bárbara, dichas con naturalidad, mientras seguía coloreando el dibujo de una casa con una valla blanca, casi le rompió el corazón a Arthur. Esta preciosa niña había estado viviendo con el miedo tan propio de un adulto a quedarse sin hogar. Y todo era culpa suya. Quiero enmendar esto, dijo Arthur con sinceridad, inclinándose hacia adelante en su silla. Me gustaría ofrecerle su puesto de nuevo, con un aumento salarial del 30%, como compensación por nuestro error y las dificultades que ha causado. También recibirá el pago retroactivo completo de las 3 semanas que estuvo injustamente desempleada, además de una compensación adicional por el sufrimiento emocional que esta situación le ha provocado. Amanda permaneció en silencio durante varios minutos, mirando sus manos entrelazadas en su regazo. Cuando levantó la vista, había algo feroz en sus ojos que le recordó a Arthur a una leona protegiendo a su cachorro. ¿Por qué debería confiar en usted?, preguntó, sin rodeos. ¿Cómo sé que esto no es solo otro juego corporativo? ¿Que no me despedirá de nuevo en cuanto le convenga? ¿Cómo sé que no está intentando evitar una demanda por despido injustificado? Nunca antes se habían cuestionado la integridad de Arthur de forma tan directa. Y, extrañamente, se encontró respetando aún más a Amanda por ello. En su mundo empresarial, la gente le decía lo que creía que quería oír. Esta mujer le decía la verdad al poder, exigiendo responsabilidades a quien tenía en sus manos el futuro de su familia. Porque, dijo Arthur lentamente, eligiendo cuidadosamente sus palabras, hace 3 días, jamás había visto a una niña de 7 años vendiendo su bicicleta para ayudar a su madre a comprar comida, sabiendo que mi empresa era responsable de haberla puesto en esa situación, porque nunca he tenido que afrontar las consecuencias de tratar a los empleados como recursos desechables, en lugar de seres humanos con familias que dependen de ellos, porque nunca en mi vida me había sentido tan avergonzado de mis actos. Bárbara levantó la vista de su libro para colorear. Parece usted muy triste, señor Arthur. ¿Está bien? La simple pregunta, formulada con genuina preocupación por la niña a la que había herido sin querer, casi derrumbó a Arthur por completo. Estoy triste porque mi empresa os ha hecho daño a ti y a tu mamá, cariño, pero voy a hacer todo lo posible para remediarlo. Me caes bien, anunció Bárbara, con la sinceridad propia de la infancia. Fuiste muy amable conmigo cuando me compraste la bicicleta y me diste suficiente dinero para ayudar a mamá. No pareces malo, como alguien que haría daño a propósito. Amanda estudió el rostro de Arthur con atención, buscando cualquier señal de engaño o manipulación. Lo que vio, en cambio, fue un remordimiento genuino y algo más, una soledad que de alguna manera reflejaba la suya. Aunque no podía comprender cómo alguien tan rico y exitoso podía entender lo que era la soledad. De acuerdo, señor Storobling, dijo Amanda finalmente, consideraré su oferta. Pero tengo condiciones. Dígame, ¿cuáles son? Quiero una garantía de empleo por escrito de al menos 2 años, no solo 1. Quiero reportarme directamente a usted, en lugar de hacerlo a través de recursos humanos, ya que claramente no se puede confiar en que manejen los asuntos de personal con competencia. Y quiero su garantía personal de que mi hija y yo seremos tratadas con respeto y dignidad por todos en su organización. Arthur asintió sin dudar. Hecho en todo. ¿Cuándo puede empezar? El lunes, por la mañana. Y señor Storabling, quiero la verdad sobre lo sucedido, documentada por escrito, con copias enviadas a la Junta Estatal de Relaciones Laborales y a la Oficina de Buenas Prácticas Comerciales. No quiero que esto le suceda a nadie más. Por supuesto, le doy mi palabra. Mientras Arthur se preparaba para irse, Bárbara tiró suavemente de la manga de su costoso traje. Señor Storobling, ¿aún tiene mi bicicleta? Arthur sonrió, la primera sonrisa sincera que Amanda le veía desde su llegada. Sí, cariño Ann, la estoy cuidando muy bien. Qué bien, dijo Bárbara,
con solemnidad. A veces la echo de menos, pero me alegra haber podido ayudar a mamá. Quizá algún día, cuando tengamos más dinero ahorrado, pueda ir a verla. Me gustaría saber cómo está. A Arthur se le encogió el corazón ante la inocente petición. Esta niña tan especial se preocupaba por el bienestar de su bicicleta, como si fuera una mascota a la que hubiera tenido que dar en adopción. Quizá podamos encontrar una solución aún mejor, dijo en voz baja. Durante las semanas siguientes, algo totalmente inesperado empezó a surgir entre Arthur y la familia Watson. Lo que había comenzado como una obligación, impulsada por la culpa, se transformó lentamente en algo que Arthur nunca antes había experimentado. Una amistad sincera, y quizá algo aún más profundo, que no estaba preparado para nombrar. Arthur solía pasar por su apartamento después del trabajo, inicialmente con la excusa de ver cómo le iba a Amanda en su reincorporación laboral, y asegurarse de que ella y Bárbara se estuvieran adaptando a su nueva situación. Pero la verdad era más compleja y profunda que un simple sentimiento de culpa. Por primera vez en su vida adulta, Arthur experimentaba lo que era formar parte de una familia. Amanda insistía en que se quedara a cenar, y le servía comidas sencillas, sopa casera, pan fresco y ensaladas con las verduras que cultivaba en macetas en su pequeño balcón. La comida no se parecía en nada a la alta cocina a la que estaba acostumbrado, pero sabía mejor que cualquier otra cosa que hubiera probado, porque estaba preparada con amor y compartida con personas que se preocupaban sinceramente por su bienestar. Bárbara lo entretenía con historias detalladas sobre su día en la escuela, su alegría por haber sacado buena nota en un examen de ortografía, su preocupación por un amigo que sufría acoso escolar y sus sueños de ser veterinaria para poder ayudar a los animales enfermos. Le mostraba sus tareas, se llenaba de orgullo cuando él elogiaba sus dibujos, y poco a poco empezó a tratarlo menos como un misterioso visitante adulto y más como un querido miembro de la familia. Para Amanda, la presencia de Arthur resultaba inquietante al principio. Había construido muros a su alrededor y alrededor de Bárbara tras el abandono de Mike durante su embarazo, decidida a demostrar que podía con todo sola, que no necesitaba a nadie más para que su pequeña familia estuviera completa. Pero el genuino interés de Arthur por su día a día, su paciencia con las interminables preguntas de Bárbara y su inesperada vulnerabilidad empezaron a derrumbar sus defensas, cuidadosamente construidas. «No tienes que estar pendiente de nosotros», dijo Amanda una tarde, mientras Arthur ayudaba a Bárbara con sus deberes de matemáticas en la pequeña mesa de la cocina. Ver a ese hombre poderoso y adinerado, explicándole pacientemente la división larga a una niña de 7 años, con la corbata aflojada y la chaqueta del traje colgada en una silla de la cocina, resultaba a la vez entrañable e inquietante. «¿Ahora vamos bien?» «Han de hecho mejor que bien». Arthur levantó la vista de la hoja de ejercicios de Bárbara, donde había estado dibujando pequeños esquemas para ayudarla a comprender el concepto de resto. «Sé que no tengo por qué hacerlo, quiero». Había algo en su voz, una honestidad serena que hizo que Amanda lo observara con más detenimiento. Bajo su apariencia refinada, empezaba a vislumbrar al hombre que podría haber sido si las circunstancias hubieran sido distintas. Amable, considerado incluso juguetón, cuando Bárbara lo convencía de participar en elaboradas fiestas de té con su colección de peluches. «¿Por qué?», preguntó Amanda en voz baja, con genuina curiosidad. «¿Por qué te importa tanto lo que nos pasa?». Arthur guardó silencio un largo rato, observando cómo Bárbara borraba con cuidado una respuesta incorrecta y volvía a intentar resolver el problema, con la lengua fuera por la concentración. Cuando habló, su voz denotaba una vulnerabilidad que Amanda jamás le había oído. «Porque he pasado toda mi vida adulta construyendo muros a mi alrededor, convencido de que el éxito significaba no necesitar a nadie», dijo Arthur lentamente. Pensaba que si lograba acumular suficiente riqueza, suficiente poder, suficiente reconocimiento,
me sentiría realizado. Pero sentado aquí contigo y con Bárbara, viendo cuánto amor existe en este pequeño apartamento, a pesar de todos los desafíos que han enfrentado, me doy cuenta de que, en realidad, nunca he vivido, solo he existido. Amanda sintió un vuelco en el pecho ante su cruda honestidad. Este hombre poderoso e intimidante estaba revelando una faceta de sí mismo que sospechaba que muy pocos conocían. Mi padre era un exitoso hombre de negocios, continuó Arthur, mientras sus dedos, distraídamente, enderezaban los lápices de Bárbara. Construyó su fortuna tratando a todos en su vida como un activo o un pasivo. Los empleados eran recursos que debían optimizarse, las relaciones familiares eran redes que debían aprovecharse. Incluso mi madre era más una esposa trofeo que una compañera. Me enseñó que las emociones eran debilidades, que los hombres exitosos no podían permitirse. Bárbara levantó la vista de su problema de matemáticas. Eso suena solitario, señor Arthur. La sonrisa de Arthur se tiñó de tristeza. Fue muy solitario, cariño. Pasé tantos años siguiendo su ejemplo que olvidé cómo conectar con la gente. Construí mi empresa usando sus métodos, tratando a los empleados como números en hojas de cálculo, en lugar de seres humanos, con familias, sueños y miedos. Pero ya no eres así, dijo Bárbara, con la seguridad de la infancia. Me ayudas con la tarea y haces sonreír a mamá cuando cocina. Eres muy amable. Arthur sintió que se le humedecían los ojos y experimentó sensaciones tan extrañas que casi no las reconoció. Estar aquí contigo y con tu mamá me está enseñando lo que me he perdido toda la vida. Cuando te vi en esa esquina, cuando me di cuenta del daño que mi frialdad le había causado a tu familia, algo dentro de mí se rompió. Ya no quiero ser esa persona. Amanda extendió la mano sobre la mesita y la colocó sobre la de Arthur, sorprendiéndolos a ambos con el gesto. Ya no eres esa persona, dijo suavemente. Esa persona no se habría detenido a ayudar a una niña que vendía su bicicleta. Esa persona no habría pasado semanas asegurándose de que estuviéramos bien. Esa persona no estaría sentada en nuestra cocina, ayudando con las tareas, en lugar de trabajar hasta tarde en alguna oficina. El roce de la mano de Amanda sobre su perfume, una calidez que se extendía por el brazo de Arthur hasta su pecho. Giró la palma de la mano para que sus dedos se entrelazaran, maravillado de lo bien que encajaba la mano de ella con la suya. Ustedes dos han cambiado mi vida, susurró Arthur. Antes pensaba que mi mansión era impresionante porque era grande y cara, pero no es un hogar. Es solo un edificio. Esto, dijo señalando su modesta cocina. Esto es lo que se siente en un hogar. Con el paso de las semanas, su inusual amistad se convirtió en algo que ninguno de ellos esperaba. Arthur empezó a pasar fines de semana enteros con Amanda y Bárbara, ayudándolas con las compras, asistiendo a los partidos de fútbol de Bárbara y participando en los sencillos rituales domésticos que conformaban sus vidas. Aprendió a cocinar junto a Amanda, le enseñó a Bárbara a jugar al ajedrez y descubrió la profunda satisfacción de ser necesitado y querido por quien era, y no por lo que podía ofrecerle a Amanda. Ver la transformación de Arthur, del intimidante director ejecutivo que apareció por primera vez en su puerta, en alguien amable y cariñoso, fue como contemplar el florecimiento de una flor en cámara rápida. Empezó a ver más allá de su riqueza y poder, al hombre solitario que se escondía tras esa fachada, alguien que nunca había aprendido a formar parte de una familia, pero que ansiaba aprender. Bárbara, con la adaptabilidad propia de la infancia, simplemente integró a Arthur en la estructura familiar, como si siempre hubiera estado allí. Empezó a guardar sus mejores dibujos para mostrárselos, a pedirle su opinión sobre decisiones importantes para una niña de 7 años, y sin darse cuenta, comenzó a tratarlo como la figura paterna que le había faltado. Un sábado por la noche, a finales de octubre, mientras estaban sentados juntos en el sofá de Amanda, viendo la película favorita de Bárbara, Arthur hizo una observación que lo cambió todo. He estado pensando en algo, dijo Bárbara,
Hace una semana, rodeándola con el brazo mientras ella se apoyaba en él, me preguntó por qué parecía triste, y me di cuenta de que he pasado tantos años insensible que había olvidado la diferencia entre la tristeza y el vacío. Amanda ladeó la cabeza para mirarlo. ¿Cuál es la diferencia? La tristeza significa que eres capaz de sentir alegría. El vacío significa que has renunciado a ambas. Estos meses, contigo y con Bárbara, me han enseñado que estaba vacío, no triste, pero ahora. Hizo una pausa, buscando las palabras. Ahora lo siento todo. Alegría cuando Bárbara me enseña una buena nota. Plenitud cuando cocinamos juntos. Orgullo cuando te veo afrontar situaciones difíciles con tanta elegancia. Y algo más, algo que nunca antes había sentido. ¿Qué? Susurró Amanda. Arthur se giró para mirarla de frente, con los ojos oscuros llenos de emoción. Aumoj, ci amo. Amanda. Te amo, Amy, y amo a Bárbara. Y ya no puedo imaginar mi vida sin vosotras. 2. La confesión quedó suspendida en el aire entre ellos, cruda, honesta y aterradora por sus implicaciones. A Amanda se le cortó la respiración al procesar sus palabras. Arthur, susurró, llevándose la mano a la cara. Sé que es complicado, continuó Arthur rápidamente, como si temiera que ella lo interrumpiera. Sé que mis sentimientos pueden complicarte las cosas en el trabajo, y sé que tienes todo el derecho a ser cautelosa a la hora de confiarle tu corazón a alguien. Pero tenía que decirte la verdad. Estos últimos meses contigo y con Bárbara han sido los más felices de mi vida. Amanda estudió su rostro, viendo la vulnerabilidad, la esperanza y el miedo mezclados en su expresión. Este hombre tan fuerte estaba abriendo su corazón, arriesgándose al rechazo de alguien que tenía todas las razones para mantener la distancia emocional. Yo también te amo, susurró finalmente, y vio como el alivio inundaba su rostro. He intentado con todas mis fuerzas no hacerlo, intentando protegerme a mí misma y a Bárbara de la posibilidad de volver a sufrir. Pero no puedo evitarlo. Te has convertido en todo para nosotras. Su primer beso fue suave y tímido. Años de soledad y muros cuidadosamente construidos finalmente se derrumbaron. Al separarse, ambos tenían lágrimas en los ojos. Miran la voz emocionada de Bárbara. Los hizo girar hacia la ventana. Está nevando. En efecto, la primera nevada de la temporada comenzaba a caer afuera, cubriendo de blanco el patio del complejo de apartamentos. Bárbara pegó su rostro al cristal, su aliento empañando la ventana, mientras observaba los copos danzar bajo la luz de las farolas del estacionamiento. ¿Podemos salir? ¿Atrapar copos de nieve?, preguntó Bárbara, rebosante de emoción. Arthur y Amanda intercambiaron una mirada llena de amor y esperanza. Claro que sí, cariño, dijo Amanda. Vamos a ponernos los abrigos. Mientras se abrigaban con su ropa de invierno, Arthur tomó prestado uno de los suéteres extra grandes de Amanda, ya que no había venido preparado para la nieve. Bárbara parloteaba emocionada sobre hacer ángeles de nieve y tener una guerra de bolas de nieve. Pero fue la imagen de Arthur y Amanda, tomados de la mano, mientras la seguían afuera, lo que se convertiría en uno de los recuerdos más preciados de Bárbara. Pasaron una hora en el patio, construyendo un pequeño muñeco de nieve, con botones hechos de piedrecitas y una bufanda que Arthur, galantemente, les ofreció. Bárbara reía mientras intentaba atrapar copos de nieve con la lengua, y Arthur los sorprendió a ambos, iniciando una suave guerra de bolas de nieve, que los dejó a los tres cubiertos de blanco y sin aliento de la risa. Cuando finalmente regresaron al calor del apartamento, con las mejillas rojas por el frío y el corazón lleno de alegría, Arthur ayudó a Amanda a preparar chocolate caliente, mientras Bárbara se ponía un pijama calentito. Mientras estaban sentados juntos en el sofá, compartiendo bebidas calientes y viendo cómo seguía nevando afuera, Arthur se dio cuenta de que aquella sencilla velada contenía más felicidad genuina que todos sus éxitos empresariales juntos. Pero su recién descubierta felicidad
Estaba a punto de enfrentarse a su mayo R prueba. Era una fría mañana de febrero cuando Mike Rodríguez apareció en la puerta de Amanda sin previo aviso. A sus 28 años, Mike aún conservaba el encanto juvenil y la sonrisa fácil que habían cautivado a Amanda durante sus años universitarios. Pero ahora había algo diferente en él. Su ropa era más cara de lo que Amanda recordaba haberle visto jamás. Su cabello estaba peinado por un profesional y se movía con una seguridad que denotaba un éxito reciente. Pero bajo esa apariencia impecable, Amanda pudo ver algo desesperado en sus ojos marrones. Un anhelo que la hizo retroceder instintivamente. «Hola, Amanda», dijo Mike con voz suave y ensayada, como si hubiera preparado el momento. «Anne, estás preciosa. La maternidad te sienta bien». A Amanda se le heló la sangre al verlo. 8 años de una estabilidad cuidadosamente construida, de repente se sintieron frágiles, como un castillo de naipes en una tormenta. «¿Qué haces aquí, Mike? No tienes derecho a aparecer en mi puerta sin avisar». «Vamos, no seas así», respondió Mike, con la sonrisa intacta. Al entrar en el apartamento, Amanda notó que lo observaba todo. El mobiliario modesto pero confortable, las fotos familiares en las paredes, la evidencia de una vida construida sin él. «Me enteré por amigos comunes de la universidad que te va bien. Recuperaste tu trabajo en una gran empresa tecnológica. Te mudaste a un barrio mejor. Pensé que tal vez era hora de que volviéramos a hablar de ser una familia». «¿Una familia?». La voz de Amanda se elevó con incredulidad y rabia. «Me abandonaste cuando estaba embarazada de 6 meses, Mike. Dijiste que no estabas listo para ser padre, que un bebé arruinaría tus posibilidades de éxito. No tienes derecho a usar esa palabra». Antes de que Mike pudiera responder, Bárbara apareció en la puerta de la sala, aún en pijama y abrazando su conejo de peluche favorito. Se detuvo al ver al desconocido. Su instinto infantil captó de inmediato la tensión en el ambiente. «Mamá», dijo Bárbara con incertidumbre. «¿Quién es este?». A Amanda se le partió el corazón al tener que hacer esta presentación. «Bárbara, cariño, él es Mike Rodríguez. Es tu padre biológico». Bárbara ladeó la cabeza, estudiando a Mike con la meticulosa mirada que los niños usan cuando perciben emociones adultas que no comprenden. No había reconocimiento en sus ojos, ni una chispa de conexión. Este hombre era un completo desconocido para ella. «¿Eres tú quien se fue cuando yo estaba en la barriga de mamá?», preguntó Bárbara con una franqueza sorprendente. La expresión segura de Mike flaqueó por primera vez. «Era joven entonces, mi niña. Cometí algunos errores, pero aquí estoy ahora, y quiero compensártelo a ti y a tu mamá. Tengo un buen trabajo ahora, un bonito apartamento en Los Ángeles. Puedo darles a las dos lo que se merecen». Bárbara asimiló la información con la seriedad con la que trataba todos los asuntos importantes. «No necesito que me compenses nada», dijo finalmente. «Arthur nos cuida ahora. Me lee cuentos antes de dormir, me ayuda con la tarea y nunca hace llorar a mamá. Es mi verdadero papá». Las palabras impactaron a Mike como un golpe físico, y Amanda vio como su encantadora fachada se resquebrajaba por completo. «Arthur, ¿quién demonios es Arthur?». «Arthur Storebling es mi jefe y nuestro amigo», dijo Amanda con cautela, sin querer revelar la profundidad de su relación a Mike. «Ha sido muy bueno con nosotros». La risa de Mike fue áspera y amarga. «¿Tu jefe?». «Vamos, Amanda. No soy tonto. Te acuestas con tu jefe rico, ¿verdad? Usas a nuestra hija para asegurarte una vida cómoda con un jefe rico que te mantiene». «¿Cómo te atreves?», dijo Amanda, con una voz apagada, pero llena de rabia contenida. «No tienes ningún derecho a juzgar mi vida ni mis decisiones. Nos abandonaste, Mike. Elegiste abandonar a tu novia embarazada y a tu hijo por nacer, porque la responsabilidad te resultaba incómoda. No puedes volver 8 años después y fingir que te importa
el bienestar de Bárbara. Soy su padre, Amanda, dijo Mike, con voz amenazante y agresiva. Tengo derechos legales, te guste o no. Quizás sea hora de que empiece a ejercerlos. Un tribunal podría estar muy interesado en saber cómo vives con ese tal Arthur. La amenaza flotaba en el aire como un gas venenoso. Amanda sintió que le flaqueaban las rodillas al comprender las implicaciones. Mike podría solicitar la custodia. Podría destrozar la vida estable y llena de amor que había construido para Bárbara. Podría destruir la frágil felicidad que habían encontrado con Arthur. Bárbara, percibiendo la tensión entre los adultos, aunque no la comprendiera del todo, se acercó a su madre y deslizó su manita en la de Amanda. Mamá, no me gusta, susurró. Te está asustando. Esa noche, cuando Arthur llegó para su cena habitual, enseguida notó que algo andaba mal. Amanda estaba pálida y distraída, apenas probaba la comida, mientras que Bárbara se aferraba a él con más fuerza de lo normal y no dejaba de lanzar miradas nerviosas hacia la puerta, como si esperara que el desagradable desconocido volviera. ¿Qué ha pasado? Pues, ¿qué ha pasado? Arthur preguntó en voz baja, después de que Bárbara se hubiera acomodado en su habitación con un libro y sus peluches. Amanda le contó sobre el inesperado regreso de Mike, sus amenazas sobre la custodia, sus insinuaciones sobre su relación y su evidente interés en la mejoría de su situación económica. Mientras hablaba, Arthur sintió una rabia que le subía por el pecho como nunca antes había experimentado. No era la ira fría de los conflictos de negocios, sino la furia feroz y protectora de un hombre cuya familia estaba en peligro. No puede quitarte a Bárbara, dijo Arthur con una intensidad contenida. No lo permitiré. No lo entiendes, dijo Amanda, dejando escapar lágrimas finalmente, mientras el estrés del día la abrumaba. Es su padre biológico. Aunque nos abandonó, los tribunales podrían fallarle a él sobre todo, si logra presentarme como una madre incompetente que vive con un hombre con el que no está casada. Habló de tener un buen trabajo en Los Ángeles, de poder mantenerla. ¿Y si un juez decide que estaría mejor con él? Arthur tomó las manos temblorosas de Amanda entre las suyas, sintiendo lo frías que estaban a pesar del calor del apartamento. Amanda, mírame. Bárbara pertenece a ti. Eres una madre increíble. Cualquiera que pase 5 minutos contigo puede ver cuánto la amas, cuánto te ama ella. Ningún tribunal del mundo le arrebataría una niña a un hogar amoroso y estable para entregársela a alguien que la abandonó. Pero, ¿y si no es suficiente?, susurró Amanda. ¿Y si sus abogados son mejores que los míos? ¿Y si se la lleva y no la vuelvo a ver jamás? Arthur la abrazó con fuerza, sintiendo cómo temblaba, con sollozos reprimidos contra su pecho. La idea de perder a Bárbara, de que esta hermosa niña se viera obligada a vivir con un hombre que la veía como una pieza en un juego retorcido, era insoportable. Entonces, lucharemos contra él, dijo Arthur. Con firmeza juntos, contrataré a los mejores abogados de familia del estado si es necesario. Gastaré hasta el último centavo para asegurarme de que Bárbara se quede donde pertenece, contigo, con nosotros. ¿Por qué harías eso por nosotros?, preguntó Amanda, con la voz amortiguada por la camisa de Arthur. Él se apartó para poder mirarla a los ojos, porque los amo a ambos más que a mi propia vida, porque Bárbara es tan hija mía como si hubiera estado presente desde su nacimiento. Porque esta familia, nuestra familia, es lo más importante del mundo para mí. Amanda alzó la mano para tocarle la cara, sus dedos recorriendo la fuerte línea de su mandíbula. Tengo miedo, Arthur. No puedo perderla. Ella lo es todo para mí. No la perderás, prometió Arthur, con voz firme y decidida. Te lo juro, Amanda, por todo lo que considero sagrado, que no la perderás. La batalla por la custodia que siguió fue más brutal y devastadora, emocionalmente, de lo que Amanda jamás
hubiera imaginado. Mike había contratado a un abogado agresivo especializado en derecho familiar de alta conflictividad, y su estrategia consistía en presentar a Amanda como una mujer oportunista que utilizaba a su hija para manipular a un hombre rico. Cuestionaron su idoneidad como madre, su moral, sus motivos y su situación de convivencia de una manera que hizo que Amanda se sintiera ultrajada y expuesta. El proceso judicial se prolongó durante semanas, y cada sesión fue más agotadora emocionalmente que la anterior. El abogado de Mike sacó a relucir todos los aspectos de la vida de Amanda, sus dificultades económicas antes de conocer a Arthur, su condición de madre soltera, su despido de Storyblink Technologies, aunque, convenientemente, omitieron que había sido injusto, y su relación con Arthur. Pintaron el retrato de una mujer inestable, oportunista, y dispuesta a exponer a su hija a relaciones adultas inapropiadas por beneficio económico. Arthur contrató al bufete de derecho familiar más prestigioso de California, sin escatimar en gastos para la defensa de Amanda. Su equipo legal estaba liderado por Margaret Chun, una reconocida abogada especializada en la protección de los derechos de las madres en disputas por la custodia. Construyeron metódicamente un caso que demostraba la ejemplar crianza de Amanda, la estabilidad de su hogar y la evidente felicidad y bienestar de Bárbara. Testigos de buena reputación declararon a favor de Amanda a profesores que hablaron del éxito académico y la estabilidad emocional de Bárbara. Vecinos que habían observado la dedicación de Amanda a la crianza a lo largo de los años, y compañeros que dieron fe de su integridad y ética laboral. Incluso los propios empleados de Arthur testificaron sobre los cambios positivos que habían observado en su director ejecutivo desde que se había integrado a la vida de la familia Watson. Pero el testimonio más contundente provino de la doctora Sarah Martínez, psicóloga infantil, designada por el tribunal para evaluar el bienestar de Bárbara. Tras pasar horas entrevistando a Bárbara, observando sus interacciones con Amanda y Arthur, y revisando su expediente escolar e historial médico, el doctor Martínez describió claramente a una niña feliz y bien adaptada que prosperaba en su entorno actual. Bárbara Watson es una de las niñas con mayor estabilidad emocional que he conocido en mis 20 años de práctica, declaró el doctor Martínez. Tiene un fuerte vínculo con su madre, un excelente rendimiento académico, relaciones sociales sanas y una gran capacidad de comunicación. Y lo que es más importante, ha formado un vínculo significativo con el señor Storyblink, a quien llama constantemente papá y que sin duda cumple un papel fundamental como figura paterna en su vida. El punto de inflexión del caso se produjo cuando la propia Bárbara fue entrevistada por la consejera del juzgado de familia. A pesar de su corta edad, la niña de 8 años demostró una madurez y una claridad notables sobre sus propios sentimientos y preferencias. No quiero vivir con el hombre que se fue, le dijo Bárbara a la consejera con una serenidad admirable. Él no es mi papá. Arthur es mi papá, Anne. Él nunca se fue, ni una sola vez. Me lee cuentos, me ayuda con la tarea y me lleva a los entrenamientos de fútbol. Cuando tengo pesadillas, viene a mi habitación y se sienta conmigo hasta que me siento segura de nuevo. Al preguntarle sobre sus sentimientos hacia Mike, Bárbara se mostró reflexiva, pero firme. Parece simpático, supongo, pero hace llorar a mi mamá, y eso me entristece. Arthur hace feliz a mi mamá, y cuando ella es feliz, yo también lo soy. La consejera le preguntó a Bárbara si querría pasar tiempo con Mike, tal vez los fines de semana o días festivos. Bárbara lo pensó seriamente antes de negar con la cabeza. No, gracias. Quiero quedarme con mi verdadera familia. Arthur, mamá y yo somos una familia. El otro hombre es solo un desconocido que estaba allí cuando nací. El caso de Mike comenzó a desmoronarse cuando se hizo evidente que su repentino interés en la paternidad coincidía sospechosamente con el descubrimiento de la mejoría en la situación económica de Amanda. Durante el interrogatorio, admitió que no había intentado contactar a Amanda ni brindarle ningún tipo de apoyo a Bárbara
durante los 8 años transcurridos desde su nacimiento. Sus afirmaciones de querer ser padre sonaban vacías ante su completa ausencia en la vida de su hija. El golpe final llegó cuando Margaret Chen presentó pruebas de las verdaderas motivaciones de Mike. Investigadores privados descubrieron que Mike atravesaba graves dificultades económicas en Los Ángeles, incluyendo una creciente deuda de tarjetas de crédito y la reciente pérdida de su empleo. Su interés en obtener la custodia parecía estar motivado principalmente por el deseo de acceder a la fortuna de Arthur a través de la manutención infantil, más que por una preocupación genuina por el bienestar de Bárbara. La jueza, Patricia Williams, una veterana jueza de familia con 30 años de experiencia, dictó su sentencia con claridad y convicción. Al determinar el interés superior del menor, este tribunal debe considerar no solo los lazos biológicos, sino también la estabilidad, el amor y el compromiso que los adultos brindan a la vida de un niño. Si bien el señor Rodríguez es en efecto el padre biológico de Bárbara, renunció voluntariamente a cualquier derecho sobre esa relación cuando abandonó a la señora Watson durante su embarazo y no hizo ningún esfuerzo por formar parte de la vida de su hija durante 8 años. En contraste, la señora Watson le ha brindado a Bárbara un hogar estable y lleno de amor, excelentes cuidados y pruebas claras de que antepone las necesidades de su hija en todo momento. El señor Storybling, si bien no es el padre biológico, ha asumido claramente un rol paterno en la vida de Bárbara y ha formado un vínculo significativo con la niña que satisface sus necesidades emocionales y de desarrollo. Este tribunal considera que el interés superior de Bárbara se ve favorecido al permanecer en su situación actual de convivencia con su madre. Se deniega la solicitud de custodia del señor Rodríguez Ansé, le concederá un régimen de visitas supervisadas de 2 horas, cada 2 sábados, sujeto a la voluntad de Bárbara de participar, y a revisión. Tras 6 meses a las afueras del juzgado, mientras Mike se marchaba furioso con su abogado, Arthur abrazó a Amanda y a Bárbara, estrechándolas contra sí mientras todas lloraban de alivio y gratitud. Se acabó, susurró Arthur al oído de Amanda. Estás a salvo. Estamos todos a salvo. Nadie puede separar a nuestra familia. Bárbara miró a ambos adultos con la sabiduría de una niña que había superado una adversidad y había salido fortalecida. Siempre íbamos a estar bien, dijo con naturalidad. Nos tenemos el uno al otro, y eso es lo que hacen las familias, permanecen unidas. Esa noche, mientras estaban sentados en su apartamento, los 3 juntos de nuevo, seguros y reconfortados por su amor mutuo, Arthur tomó una decisión que llevaba semanas gestándose en su corazón. Amanda, Bárbara, dijo con voz seria, pero cálida. Tengo algo muy importante que preguntarles. Bárbara levantó la vista de sus deberes, intuyendo la importancia del momento. ¿Qué pasa, Arthur? Arthur respiró hondo, sintiéndose más nervioso que nunca, en ninguna presentación de negocios o reunión de la junta directiva. ¿Qué les parecería que viviéramos todos juntos para siempre? No solo visitas y cenas, sino ser una verdadera familia, compartir un hogar, construir una vida juntos. El grito de emoción de Bárbara probablemente se oyó en todo el complejo de apartamentos. De verdad, podríamos vivir todos juntos, cada día, en tu gran casa, con la piscina y la biblioteca. Arthur rió. Una risa llena de amor y esperanza. ¿De verdad, si tu madre dice que sí? No hay nada que desee más que despertar cada mañana con ustedes dos. Se volvió hacia Amanda, sus ojos oscuros brillando con vulnerabilidad y esperanza. Amanda, sé que no llevamos mucho tiempo juntos en el sentido tradicional, pero estos meses me han enseñado lo que es el amor verdadero, lo que significa la familia, lo que es un verdadero hogar. Quiero ser el padre de Bárbara en todo lo que importa. Quiero ser tu compañera en la crianza de ella, en la construcción de una vida juntos, en afrontar cualquier desafío que se nos presente. ¿Se arriesgarán a estar juntos para siempre? La respuesta de Amanda se reflejaba en sus lágrimas.
su radiante sonrisa y la forma en que lo besó, mientras Bárbara reía y celebraba entre ellos. Sí, susurró contra sus labios. Sí a todo en sí, a la familia, sí a la eternidad, sí a construir una hermosa vida juntos. 3 meses después, los camiones de mudanza se alineaban frente al complejo de apartamento Maple Gardens, mientras Amanda y Bárbara se preparaban para dejar el pequeño hogar que había albergado tanto amor y lucha. Arthur había insistido en contratar a profesionales para que se encargaran de todo, pero Amanda quería empacar ella misma la habitación de Bárbara, envolviendo cuidadosamente cada una de sus preciadas pertenencias para el viaje a su nueva vida. La mansión de Arthur se había transformado por completo para su llegada. Lo que antes había sido un lugar frío y distante, ahora rebosaba de vida y calidez. Las paredes que antes exhibían obras de arte caras, pero impersonales, ahora mostraban los coloridos dibujos de Bárbara y fotografías familiares. El comedor formal se había transformado en un acogedor espacio familiar con una gran mesa donde podían comer juntos, ayudarse con las tareas y jugar juegos de mesa. La nueva habitación de Bárbara superaba sus sueños más ambiciosos, pintada de su tono favorito de morado, con un rincón de lectura junto a la ventana, estanterías empotradas para su creciente colección de libros y un escritorio donde podía hacer los deberes y dibujar. Pero su añadido favorito era la sala de estar que Arthur había creado, con cómodos sofás alrededor de la chimenea y grandes ventanales con vistas al jardín, donde se reunían cada tarde. El jardín también había sido completamente rediseñado, con una zona de juegos, un huerto que Amanda podía cuidar y mucho espacio para que Bárbara montara en bicicleta cuando Arthur se la devolviera. La piscina, que antes había sido un lujo más, ahora contaba con vallas de seguridad y elementos adaptados a los niños, lista para convertirse en el centro de la diversión familiar y de las clases de natación de Bárbara. Mientras cargaban las últimas cajas de su antiguo apartamento, Bárbara se detuvo en las escaleras y miró hacia la puerta con el número 2 bytes. «Voy a echar de menos este lugar», dijo pensativa. «Fue un buen hogar para nosotros, ¿verdad, mamá?» Amanda sintió que se le humedecían los ojos al mirar el patio, donde Bárbara había aprendido a montar en bicicleta, donde habían construido muñecos de nieve durante aquella mágica primera nevada con Arthur, donde habían luchado, sobrevivido y finalmente prosperado. Fue un hogar maravilloso. Cariño, nos mantuvo a salvo y nos dio un lugar donde amarnos. Pero ahora estamos listos para nuestra próxima aventura. ¿Volveremos a visitarte alguna vez?, preguntó Bárbara. Arthur, que estaba cargando la última caja en su coche, se acercó y se arrodilló junto a Bárbara. «Podemos visitarte cuando quieras, cariño. Este lugar siempre será especial, porque es donde nuestra familia realmente comenzó, donde te conocí a ti y a tu mamá, donde aprendimos a amarnos». Bárbara sintió solemnemente y de repente se iluminó. «Y es donde aprendí que a veces, cuando renuncias algo que amas, recibes algo aún mejor a cambio, ¿verdad, Arthur?» A Arthur se le hizo un nudo en la garganta al recordar aquella primera mañana en que Bárbara se había plantado en la esquina, dispuesta a sacrificar lo más preciado que tenía por el bienestar de su madre. Así es, Bárbara. A veces, las cosas más bellas surgen de los momentos más difíciles. Mientras conducían por Fresno hacia su nuevo hogar, su verdadero hogar, el lugar donde construirían su futuro juntos, Bárbara parloteaba emocionada sobre todo lo que quería hacer en su nueva casa. Quería ayudar a Arthur a plantar flores en el jardín, aprender a nadar en la piscina y tal vez adoptar un cachorro para que les haga compañía. ¿Podemos tener un perro, Arthur? Por favor, preguntó Bárbara, inquieta en su asiento del coche. Siempre he querido un cachorro, pero en nuestro apartamento no permiten mascotas. Arthur cruzó una mirada con Amanda por el retrovisor y la vio riendo ante el entusiasmo de Bárbara. Creo que un cachorro sería una maravillosa incorporación a nuestra familia, dijo. Pero primero vamos a instalarnos
en nuestra nueva casa. Luego podemos ir al refugio de animales y encontrar el perro perfecto para nosotros. Este es el mejor día de mi vida, exclamó Bárbara. Y ambos adultos tuvieron que estar de acuerdo. La primavera dio paso a un glorioso verano, mientras la familia Watson, que se esforzaba por adaptarse, se instalaba en su nueva vida juntos. Arthur descubrió la profunda alegría de la rutina doméstica en desayunos familiares antes del campamento de verano de Bárbara. Baños nocturnos en la piscina, excursiones de fin de semana a los mercados agrícolas y festivales locales. Aprendió a trenzarle el pelo a Bárbara para los entrenamientos de fútbol. Dominó el arte de hacer sus tortitas favoritas y se convirtió en un experto en leer cuentos antes de dormir, con las voces adecuadas para cada personaje. Amanda también experimentó una transformación, floreciendo en la seguridad y el amor que Arthur le brindaba. Su calidez e inteligencia naturales florecieron al dejar de cargar sola con el peso de la maternidad en solitario. Regresó a la universidad a tiempo parcial para cursar su MBA, algo que siempre había soñado, pero para lo cual nunca había tenido los recursos ni el tiempo necesarios. Arthur apoyó sus estudios, ajustando por completo su propio horario para asegurarse de que Bárbara nunca estuviera sin la presencia de uno de sus padres. Pero fue Bárbara quien experimentó la transformación más notable. Segura de saber que era amada y deseada por ambos, se convirtió en una niña confiada y alegre que sobresalía en la escuela, hacía amigos con facilidad y afrontaba la vida con optimismo y curiosidad. La niña preocupada que una vez se paró en una esquina intentando salvar a su familia, fue reemplazada por una niña feliz que sabía, sin duda alguna, que era amada y estaba a salvo. Al acercarse el octavo cumpleaños de Bárbara, a finales de la primavera, Arthur había estado planeando, en secreto, algo especial. La bicicleta rosa que los había unido a todos había estado guardada cuidadosamente en su garaje, y durante los últimos meses había estado trabajando con un especialista en restauración personalizada para transformarla en algo extraordinario. La bicicleta había sido reconstruida por completo. El cuadro se lijó hasta dejarlo en metal desnudo y se repintó del rosa favorito de Bárbara. Pero ahora brillaba con una pintura automotriz que jamás se decoloraría ni se desconcharía. Se reemplazaron los componentes cromados y se pulió cada pieza hasta que quedó como un espejo. Las ruedas se reconstruyeron con radios de primera calidad y se les colocaron neumáticos de banda blanca que parecían sacados de un clásico americano. La cesta de mimbre se restauró y reforzó por completo, y luego se llenó de margaritas frescas de seda blancas y amarillas. Nuevas cintas rosas y blancas en el manillar ondeaban como banderines de fiesta. Un nuevo y cómodo asiento se tapizó en cuero rosa con costuras blancas, y se añadieron guardabarros cromados para proteger a Bárbara de las salpicaduras cuando pasaba por los charcos. Pero el detalle más especial era una pequeña placa cromada con el nombre grabado en el manillar, con una elegante caligrafía: Bárbara Watson, Storybling, la valiente niña que cambió mi vida para siempre. Con todo mi amor, papá Arthur. La fiesta de cumpleaños se celebró en el jardín de casa. Los compañeros de clase de Bárbara, de su nuevo colegio, corrían alrededor de la piscina. Jugaban en el elaborado parque infantil que Arthur había instalado y disfrutaban de la celebración que todo niño merece. Amanda estaba junto a Arthur, observando a su hija reír con sus amigos, maravillada de lo mucho que habían avanzado desde aquella mañana desesperada en la que Bárbara había intentado vender su bicicleta. ¿Eres feliz?, preguntó Arthur en voz baja, necesitando a veces que le aseguraran que su historia de amor era real y duradera. Más feliz de lo que jamás hubiera imaginado, respondió Amanda, apretándole la mano. Hace un año no podía imaginar nada de esto. No solo nos salvaste, Arthur, nos diste una vida
que supera nuestros sueños más locos. No, dijo Arthur, atrayéndola hacia sí y besándole la sien. Tú y Bárbara me salvaron. Antes de conocerlos, simplemente existía. Ahora, por primera vez en mi vida, estoy viviendo de verdad. Cuando llegó el momento de entregar el regalo, Arthur sacó la bicicleta restaurada, que ahora brillaba como una joya bajo el sol de la tarde. Un suspiro colectivo recorrió la fiesta al ver la hermosa bicicleta. Pero fue la reacción de Bárbara la que Arthur atesoraría para siempre. La contempló durante un largo rato, con las manitas apretadas contra la boca, los ojos azules, llenos de lágrimas de pura alegría. La bicicleta parecía sacada de un cuento de hadas. Cada componente era perfecto, cada detalle elaborado con amor y esmero. Es mi bicicleta, susurró con voz llena de asombro. Mi bicicleta rosa, la que vendí para ayudar a mamá. Pero es aún más hermosa de lo que recordaba. Igual que tú y tu mamá hicieron mi vida más hermosa de lo que jamás imaginé, dijo Arthur en voz baja, mientras Bárbara se lanzaba a sus brazos con tanto entusiasmo que él retrocedió riendo. La cuidaste bien, dijo Bárbara, con la voz amortiguada contra su hombro. Cuidaste de mi cosa más preciada y la dejaste perfecta de nuevo, igual que cuidaste de mi corazón y lo dejaste perfecto de nuevo, respondió Arthur, abrazándola fuerte, mientras Amanda los abrazaba a ambos. ¿Puedo montarla ya, por favor?, rogó Bárbara, subiéndose a la bicicleta antes de que Arthur pudiera responder. Mientras ajustaba la altura del asiento, Bárbara había crecido considerablemente desde aquella mañana de hacía casi un año, cuando estaba parada en la esquina. Arthur se maravilló de cuánto habían cambiado sus vidas. La bicicleta, que una vez representó desesperación y sacrificio, ahora simbolizaba amor, restauración y nuevos comienzos. Bárbara se tambaleó un poco al empezar a pedalear. Su memoria muscular necesitaba un momento para reactivarse, pero entonces encontró el equilibrio y empezó a dar vueltas seguras en bicicleta por el patio. Su risa resonó por todo el jardín, pura, alegre y libre, mientras las cintas rosas ondeaban del manillar como banderines de fiesta y las margaritas de seda se mecían suavemente en su cesta de mimbre. Mira, papá Arthur. Mira, mamá, exclamó al ir ganando velocidad y confianza. Ya me acuerdo de cómo montar. Y hasta mejor que antes. Arthur sintió la mano de Amanda deslizarse entre la suya mientras observaban a su hija en todo el sentido de la palabra, montando en su querida bicicleta, bajo la dorada luz del sol de la tarde en su jardín. La transformación era completa, no solo de la bicicleta, sino de sus vidas. Cuando la fiesta terminó y el último invitado se marchó, los tres se quedaron en el jardín mientras el sol comenzaba a ponerse sobre Fresno, tiñendo el cielo de tonos rosados que combinaban a la perfección con la bicicleta de Bárbara. Por fin, se había detenido el tiempo suficiente para mostrarles a Arthur y Amanda cada detalle de la restauración, desbordando de emoción al descubrir cada toque especial que él le había añadido. Papá Arthur, dijo de repente, usando el nombre que había surgido naturalmente a lo largo de los meses. ¿Puedo preguntarte algo importante? Claro, cariño, puedes preguntarme lo que quieras. Bárbara guardó silencio un momento, sopesando cuidadosamente sus palabras, con la seriedad con la que trataba todos los asuntos importantes. Aquel día que me compraste la bicicleta, ¿sabías que íbamos a formar una familia? Arthur intercambió una mirada con Amanda. Ambos recordaban aquella mañana angustiosa que había cambiado sus vidas. No, Bárbara. No lo sabía entonces. Solo sabía que eras una niña muy especial, que intentaba ayudar a su mamá. Y yo también quería ayudar, pero cuidaste mi bicicleta a buen recaudo, incluso cuando no me conocías muy bien, observó Bárbara. Y nos visitaste, ayudaste a mamá a recuperar su trabajo, y te hiciste mi amiga. Eso sí, que son cosas de familia. Tienes razón, dijo Arthur, impresionado por su sabiduría. Creo que quizá mi corazón supo que íbamos a ser una familia antes
de que mi cabeza lo comprendiera. Bárbara asintió como si aquello tuviera todo el sentido del mundo. Me alegro de que me compraras la bicicleta aquel día. Si no te hubieras detenido a ayudarme, quizá nunca te hubiéramos conocido, ni hubiéramos descubierto que necesitabas una familia. Igual que nosotros, necesitábamos un papá. Mientras las estrellas comenzaban a aparecer en el cielo, que se oscurecía, entraron en la sala de estar, donde Arthur ayudó a Bárbara a colocar con cuidado su bicicleta restaurada en el lugar de honor, junto a la ventana. Mañana iría al parque, se la mostraría a sus amigos y comenzaría a crear nuevos recuerdos con su preciada posesión. Pero esta noche era un hermoso recordatorio de cómo el amor podía transformar incluso las circunstancias más difíciles en algo milagroso. Bárbara se acurrucó entre Arthur y Amanda en su cómodo sofá, con la cabeza apoyada en el hombro de Arthur y las piernas estiradas sobre el regazo de Amanda. Los adultos intercambiaron miradas de perfecta satisfacción por encima de su cabeza rubia, maravillados por el camino que los había llevado a ese momento de absoluta paz y felicidad. «Cuéntame la historia otra vez», pidió Bárbara con voz soñolienta. Aunque ya la había oído decenas de veces, la del día en que compraste mi bicicleta y nos convertimos en una familia. Así comenzó Arthur la historia que se convertiría en la leyenda familiar, en la de una niña lo suficientemente valiente como para sacrificar su posesión más preciada por amor. Una madre lo suficientemente fuerte como para reconstruir su vida tras una traición. Y un hombre lo suficientemente rico como para comprarlo todo, pero lo suficientemente sabio como para reconocer que las cosas más valiosas de la vida no se pueden comprar, solo se pueden compartir, atesorar y dar libremente de un corazón a otro. Mientras la respiración de Bárbara se volvía lenta y constante contra su pecho, Arthur continuó la historia en voz baja, contando cómo una bicicleta rosa se había convertido en el puente entre tres corazones solitarios, cómo el amor había florecido en los lugares más inesperados, y como una familia había nacido, no por lazos de sangre ni obligaciones, sino por elección, compromiso y la valentía de abrir sus corazones a la posibilidad. Amanda escuchaba la suave voz de Arthur narrando su historia, con el corazón lleno de gratitud por los giros del destino que los habían unido. Recordó aquella terrible mañana en que Bárbara había bajado las escaleras del apartamento arrastrando su bicicleta. Qué desesperada y sin esperanza se había sentido. Qué imposible le habría parecido que su momento más oscuro la condujera a su mayor felicidad. Fuera de sus ventanas, Fresno dormía plácidamente bajo un cielo estrellado. Pero dentro de su hogar, tres corazones latían en perfecta sincronía, sincronizados por el amor y unidos por los lazos irrompibles de una familia elegida. La bicicleta rosa, como una centinela junto a la ventana, brillaba con su cromo a la luz de la farola. Un hermoso recordatorio de que a veces las cosas que dejamos ir regresan a nosotros, transformadas, restauradas y más valiosas de lo que jamás nos atrevimos a imaginar. En los meses siguientes, su vida en común se asentó en la cómoda rutina de una familia que había encontrado su equilibrio perfecto. Arthur descubrió que el éxito, medido en informes trimestrales y márgenes de beneficio, palidecía en comparación con la alegría de escuchar a Bárbara hablar con entusiasmo sobre su día escolar, o la calidez de la sonrisa de Amanda al recibirlo en casa cada noche. Aprendió que las reuniones más importantes eran las que se celebraban alrededor de la mesa de la cocina, hablando de las tareas de Bárbara o planeando aventuras de fin de semana. Amanda floreció gracias al amor y el apoyo de Arthur, cursando su MBA con renovada confianza y viendo a Bárbara prosperar en aspectos que la maternidad en solitario le había dificultado. Ya no se desvelaba preocupada por el alquiler o la compra, sino que soñaba con el futuro que estaban construyendo juntos, quizás más hijos, sin duda más aventuras, definitivamente más amor del que cualquier familia debería tener la suerte de poseer.
Bárbara seguía siendo el alma de su hogar. Su alegría e inocencia les recordaban a ambos adultos a diario lo que de verdad importaba en la vida. Destacaba en la escuela, hacía amigos con facilidad y afrontaba cada día con la seguridad de una niña que sabía, sin lugar a dudas, que sus padres la amaban, la deseaban y la apreciaban. En las tranquilas mañanas de domingo, Arthur solía encontrarse en la cocina, observando a Amanda enseñarle a Bárbara a preparar panqueques o ayudarla con algún proyecto artístico, sintiéndose abrumado por la plenitud de su vida. La mansión, que una vez se había sentido como una hermosa prisión, ahora resonaba con risas, música y los incontables pequeños sonidos que convierten una casa en un hogar. Una tarde, a principios de otoño, mientras estaban sentados juntos en el patio trasero, viendo a Bárbara practicar con su bicicleta, dibujando patrones cada vez más elaborados por el jardín, Amanda hizo una observación que Arthur recordaría para siempre. ¿Sabes qué es lo que más me gusta de nuestra historia?, dijo, mientras su mano encontraba la de él al ver a su hija completar un circuito en forma de 8, particularmente desafiante, que había creado con conos de tráfico. ¿Qué es eso?, preguntó Arthur, llevándose los dedos de ella a los labios para darle un suave beso. Todo empezó cuando Bárbara estuvo dispuesta a renunciar a lo que más amaba para ayudar a otra persona. Y esa misma generosidad, ese mismo amor, es lo que nos unió a todos. Nos enseñó a ambos lo que significa anteponer la familia, sacrificarse por amor, creer que el mañana puede ser mejor que el hoy. Arthur observó a Bárbara completar su recorrido con una alegría triunfante, su cabello rubio ondeando tras ella mientras pedaleaba, su risa llevada por la brisa de la tarde. Ella fue la maestra, y nosotros los alumnos. Con vino, una niña de 7 años le enseñó a un hombre adulto a amar. Y ahora míranos, dijo Amanda, señalando su hermosa casa, a su hija llena de vida. Su vida, que parecía casi demasiado buena para ser verdad. Somos la prueba viviente de que los cuentos de hadas se pueden hacer realidad, de que las familias se pueden crear por amor, y no solo por biología, de que las segundas oportunidades pueden conducir a los primeros amores. Como si presintiera su atención, Bárbara se acercó a donde estaban sentados y se detuvo justo frente a sus sillas. ¿Quieren verme montar sin manos?, preguntó, sabiendo ya que la respuesta sería un preocupado pero cariñoso. Por favor, tengan cuidado de ambos adultos. Muéstranos, dijo Arthur, pero quédate donde podamos verte. Y recuerda usar el casco. Mientras Bárbara se alejaba en bicicleta para demostrar su nueva habilidad, Arthur reflexionó sobre el camino que los había traído hasta ese momento. Un año atrás, era un hombre que medía su valía en dólares y logros empresariales. Ahora la medía en cuentos antes de dormir, partidos de fútbol, cenas familiares, momentos compartidos y en los incontables pequeños momentos que conforman una vida bien vivida. La bicicleta rosa que lo había iniciado, todo seguía siendo la posesión favorita de Bárbara, aunque ahora representaba no sacrificio ni desesperación, sino restauración y esperanza. Cada vez que ella escribía sobre ella, Arthur recordaba la mañana que había cambiado sus vidas, cuando el coraje de una niña le había abierto el corazón a posibilidades que jamás había imaginado. Con el paso de las estaciones y el segundo y tercer año de su primer año como familia completa, la historia de la bicicleta rosa se convirtió en leyenda familiar, contada una y otra vez en fiestas de cumpleaños y momentos de tranquilidad, compartida con nuevos amigos y transmitida como la historia fundacional de cómo se formó la familia Storyblink Watson. Bárbara creció y se hizo más fuerte, hasta que su querida bicicleta rosa se le quedó pequeña. Pero Arthur se aseguró de guardarla con esmero en el garaje, pulida y bien cuidada, lista para el día en que quizás otra niña de la familia necesitara su propia bicicleta. Porque para entonces, Arthur y Amanda habían empezado a hablar de la posibilidad
de ampliar la familia, de darle a Bárbara los hermanos que tanto deseaba, de llenar su hogar de aún más amor y alegría. Pero esa es otra historia. Por ahora, basta con saber que la bicicleta rosa, con su cesta de mimbre y sus cintas danzantes, sigue representando el milagro que puede ocurrir cuando la necesidad imperiosa se encuentra con el amor cuando los corazones rotos se encuentran consuelo en lugares inesperados, y cuando tres personas solitarias descubren que juntas forman una familia perfecta, la bicicleta ocupa un lugar de honor, testimonio de que las historias más bellas suelen empezar en los momentos más difíciles, que el amor puede transformar cualquier situación, y que a veces, cuando somos lo suficientemente valientes como para renunciar a lo que creemos necesitar, descubrimos lo que realmente merecemos, que siempre es mucho más de lo que jamás nos atrevimos a soñar. Al final, Arthur Storyblin aprendió que se había equivocado en casi todo lo que importaba. El éxito no se medía en cuentas bancarias ni en logros empresariales. El hogar no era un edificio, por muy caro o bien equipado que estuviera. Y la familia no se basaba en lazos de sangre ni en circunstancias perfectas. Se trataba de estar presente cada día con amor, compromiso y la voluntad de anteponer la felicidad de otra persona a la propia. Amanda Watson aprendió que era más fuerte de lo que jamás había imaginado, que pedir ayuda no era debilidad, sino sabiduría, y que el amor podía llegar de formas inesperadas, desde direcciones que nunca había considerado. Aprendió que la maternidad soltera había sido un capítulo de su historia, no el libro entero, y que los mejores capítulos aún estaban por escribirse. Y Bárbara Watson aprendió que tener el valor de ayudar a un ser querido puede cambiar no solo su vida, sino también la tuya, que las familias pueden crearse de las maneras más inesperadas, y que a veces las cosas más valiosas son las que regresan, transformadas y más hermosas que antes. En cuanto a la bicicleta rosa, aprendió quizás la lección más importante de todas, aunque los objetos se convierten en tesoros no por su valor monetario, sino por el amor que representan, los recuerdos que guardan y las historias que ayudan a crear. Se había transformado de un simple juguete infantil en un símbolo de sacrificio, amor, restauración y esperanza. Y al final, ¿acaso no son esas las mejores historias de amor? Relatos de transformación, de personas, cosas y circunstancias embellecidas por el amor, de corazones rotos sanados, de vidas solitarias enriquecidas y de momentos cotidianos convertidos en extraordinario, por el simple acto de preocuparse más por la felicidad de otra persona que por la propia. La bicicleta rosa sigue brillando en el taller de los Watson, esperando su próxima aventura, lista para llevar nuevos sueños y crear nuevos recuerdos, porque las mejores historias, como las mejores bicicletas, están hechas para perdurar, diseñadas para transmitirse de generación en generación, llevando consigo todo el amor, la esperanza y la posibilidad que hacen que la vida no solo valga la pena vivirla, sino celebrarla. Y si escuchas con atención, en las tranquilas tardes de verano en Fresno, quizás aún oigas el eco de la risa de una niña, mientras recorre las calles de su barrio, en su bicicleta rosa, ya no huyendo de la desesperación, sino corriendo hacia la alegría, con la certeza de que es amada, deseada y apreciada infinitamente, que, al fin y al cabo, es lo único que realmente necesitamos saber. Nos encantaría saber tu opinión sobre esta hermosa historia de amor. Cuéntanos qué te pareció este relato lleno de emociones y sorpresas. Dinos tu nombre, desde dónde nos ves, y califica la historia del 0 al 10. Si te conmovió y si disfrutaste de la trama. No olvides darle a me gusta y suscribirte al canal, para no perderte las nuevas e increíbles historias que publicaremos próximamente. Hasta la próxima.